Que el Señor nos bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga en nuestras vidas. Gracias sublime es y perfecto es su amor. Cantábamos recién y adorábamos al Señor porque Él es el único que nos da esa gracia, esa misericordia, esos favores inmerecidos que solamente pueden emanar de la presencia de nuestro Dios. Gracias al Señor por este día domingo que una vez más nos permite abrir el templo, la iglesia de adoración familiar, donde adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Aquí estamos todos los días domingo desde las 11 de la mañana para recibir a las almas que quieran congregarse aquí en la avenida Huelén 1618 en la comuna de Cerro Navia, en Santiago de Chile. Todos los domingos estamos acá para adorar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos adorado al Señor, hemos cantado, hemos orado y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, la palabra que nos debe alimentar el alma y el espíritu para continuar adelante hasta cuando el Señor lo estime conveniente. Vamos a ir al mensaje de este día, mensaje evangelístico, pero que el Señor claramente nos va a hablar, nos va a exhortar, nos va a enseñar y nos va a decir lo que Él demanda de la iglesia para llegar a las almas perdidas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, ahí el Señor nos tiene una palabra fresca, una palabra que el Señor siempre nos está hablando. Dice la palabra del Señor que la misma palabra es viva y eficaz. Y esta eficacia es la que el Señor una vez más nos va a dar en este día. San Lucas capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer esta palabra bendita del Señor en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primero decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: a un
que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el versículo 12 dice: yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén y amén. Vamos a orar al Señor para que, como siempre decimos en la iglesia de oración familiar, sea el Espíritu Santo al cual hemos invitado en nuestra vida y a esta reunión, para que Él nos hable por su palabra, que nos enseñe, que nos abra el entendimiento para comprender lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Oramos al Señor Padre Celestial por la gracia. Bendito Señor Jehová de los ejércitos, en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que por la gracia del Espíritu Santo, Señor, nos permite estar en este lugar una vez más para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, que la gracia del Espíritu Santo nos pueda hablar en este día, nos pueda enseñar, nos pueda exhortar para entender, para comprender, para saber tus misterios, Señor, de lo que tú quieres para la iglesia, lo que quieres para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Espíritu Santo, revélate a través de tu palabra en nuestros corazones. Y la queremos una vez más exhortar y leer y aprender. Te lo pedimos y te lo rogamos en esta hora por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento nomás, por favor, mi hermano. Y ahí, gracias a los hermanos que se están conectando, a los que se van a conectar y los que van a ver esta palabra en las plataformas de internet y las plataformas sociales. Que el Señor nos bendiga. Como les decía antes, la iglesia de oración familiar está abriendo los días domingos a las 11 de la mañana. Todos los domingos el Señor nos tiene aquí para poder abrir este lugar y que las almas lleguen al conocimiento de la verdad de Jesucristo Señor. Pero el Señor hoy día nos habla una vez más cuál es nuestra misión. Misión que le dio a 70 hombres hace más de 2000 años atrás. Y misión que el Señor le ha dado a la iglesia hasta este tiempo. Un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo complicado en Chile y en el mundo, pero esta misión continúa. Alabamos al Señor. Vamos a ir al versículo 1. Porque cuando Jesús le hablaba a los discípulos y a los apóstoles, ellos obedecían. Y es lo que hoy tenía que hacer la iglesia, y hoy lo que tiene que hacer la iglesia: obedecer lo que dice el Señor. Dice San Lucas 10 lo siguiente, el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor, y aquí es algo importante, lo vamos a tener un par de minutos. Dice: después de que pasaron varias cosas en el caminar de Jesucristo en la tierra, el Señor designó a 70 hombres. Y ahí hay algo importante. Cuando el Señor designa, cuando el Señor dice lo que hay que hacer, hermanos queridos, hermanas queridas, pastores, hermanos oyentes que van a estar escuchando esta palabra, cuando el Señor designa, tenemos que obedecer. Alabamos al Señor. Porque como decíamos hace unas predicaciones más atrás, Él es el patrón. Él es el que manda. Él es el que debe mandar en nuestras vidas. Y dice que el Señor acá, dice que el Señor designó también a otros 70. Alabamos al Señor. Y dice la palabra: a quienes envió. El Señor no solamente los designó, sino que los envió. Gloria a Dios. De dos en dos. Gloria al Señor. Y eso quiero que nos muestre a nosotros.
envió y los envió de dos en dos. O sea que el Señor es un Señor, Dios Todopoderoso, ordenado. O sea, el Señor no da órdenes al voleo, como decimos aquí en Chile. Él no da órdenes o designa o envía así, por decirlo así, confundidamente o al lote, como decimos en Chile. El Señor es ordenado. Él designó 70, Él envió a 70 y los mandó de dos en dos. Y dice la palabra, delante de Él, a toda ciudad y a todo lugar donde Él había de ir. Gloria al Señor. Y acá hay algo interesante. Dice que el Señor envió a estos 70 hombres, a estos precursores, a estos predicadores, a estos evangelistas, los envió de dos en dos a toda ciudad y a todo lugar donde Él iba a ir. O sea, en otras palabras, hermanos queridos, el Señor se adelantó para saber dónde Él podía posar, dónde podía ir, dónde podía entrar. Vaya que tenemos a un Dios sabio. Él es sabio. Él es un Dios sabio, hermanos. Porque Él utiliza a los discípulos, Él utiliza hoy a la iglesia de diferentes maneras para llegar a cada lugar de la tierra. Él está usando a la iglesia de oración familiar para un propósito, Pastor Sergio. Pastora Marcela. Él está usando este lugar para algo. Él está usando la congregación allá en la India para algo. Él está usando un lugar apartado allá en las islas de la Polinesia, muy extrema de la tierra, para algo. Por eso que él sabe lo que tiene que hacer. Por eso que la semana pasada el Señor nos hablaba en Jeremías 33. Y Él decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque ¿sabe lo que hay que hacer? Hoy día a veces nosotros como iglesia nos confundimos, nos ponemos nerviosos, estamos con miedo, estamos inquietos, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Hermano Francisco, hermano Sergio, hermana Marcela, hermano Juan José, hermanos conectados, Dios sabe lo que hay que hacer. Por eso que Él designa, Él envía de dos en dos a los lugares y a las ciudades donde Él iba a ir. Sigamos leyendo esta bendita palabra. Y les decía el versículo 2. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies, eso lo vamos a subrayar, para que envíe obreros a sus mies. Oh, alabado sea el Señor. La mies es mucha, ¿qué es la palabra mies? Gente, personas, naciones, lugares. La mies es mucha. Creo que en el último censo mundial, alrededor, nos habla de que en la tierra hay alrededor, o estamos acercándonos alrededor de 8.000 millones de personas. En la tierra hay casi 8.000 millones de personas. Esas son las mies. Pero dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ahí nos toca a nosotros lo que el Señor nos está reclamando, por decirlo así. Hay pocos obreros. Hoy día en la iglesia hay pocos obreros que quieren ir a predicar, que quieren ir a evangelizar, que quieren ir a hablar de las buenas nuevas de Jesucristo.
La mies es mucha y los obreros pocos. El Señor sabe lo que está pasando hoy día en el mundo. Él sabe lo que pasaba en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, que había necesidad. Y el Señor también sabe lo que está pasando hoy. En ese tiempo había pocos obreros. Y hoy día también hay pocos obreros. Que Dios nos ayude. Como decía la palabra hace unas semanas atrás, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a venir de repente. Pero mientras el Señor no venga, como alguien dijo por ahí, hay que hacer la pega. Y la pega es predicar a Jesucristo el Señor. Y la pega es ir a lugares, Pastor Sergio, Pastora Marcela, ir a lugares, hermano Francisco, a hablar de Jesucristo. Porque el Señor quiere llegar a ese lugar. El Señor quiere llegar a esa casa. El Señor quiere llegar a esa ciudad. Pero Él nos envía a nosotros antes, como lo hizo con estos eventos. Él nos envió antes, porque Él sabía que la mies era poca y los obreros pocos. Pero ¿qué más dice? La mies es mucha, los obreros pocos. Pero les dice algo interesante a estos misioneros: rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. O sea que hay algo interesante. Así es. Las almas, y esto va para encargados de obras, para obispos, para pastores, para personas que están a cargo del ministerio. Aquí la escritura dice algo importante. Hay muchas mies, hay mucha gente, hay pocos obreros, pero el Señor le dice a estos misioneros: rueguen al Señor de las mies. Por lo tanto, ¿quién es el dueño de las almas? ¿Quién es el dueño de las mies? ¿Quién es el Señor de las mies o de las gentes? El Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los dueños de esta humanidad. Porque, dicho sea de paso, Él es el que nos da el aire que respiramos. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el alimento. Él es el que le da incluso al pecador para comer. Al malvado le da el aire que respira. Al que está haciendo lo malo, el Señor está teniendo misericordia todavía. Por lo tanto, el Señor de las mies quiere que vaya obrero a su mies. Por lo tanto, usted a lo mejor se va a hacer esta siguiente pregunta: entonces, ¿por qué el Señor está permitiendo que pase todo lo que está pasando en el mundo, en la tierra? Él es Dios, hermano, pastor. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Yo, usted o cualquiera le puede decir al Señor: Señor, ¿qué estás haciendo? O le puedo enseñar al Señor, o le puedo al Señor a decir lo que está haciendo, bien o mal. Él sabe lo que está haciendo. Por eso que también hace una semana atrás el Señor hablaba de que para el Señor un día era como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor es el dueño del tiempo incluso. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de este mundo, hermanos. Y todo lo que está en esta escritura santa y perfecta, Él la va a cumplir en su tiempo celestial. Por eso les dice: rueguen al Señor de las mies que envíe obrero a su mies, a su gente. Entonces usted dirá, en otras palabras, la palabra nos está hablando que el mundo está en control de Dios. Amén. Así es. Eso es lo que está diciendo. Que el Señor tiene este mundo en su mano. En su mano. En su mano. ¿Está haciendo eso? Porque Él es el Señor de las mies. Él es el Señor del universo. Él es el que sabe todas las cosas. Por lo tanto, estos misioneros, como nosotros como iglesia, tenemos que rogar al Señor que envíe
Versículo 3 dice: y ahí hay un punto y coma en la palabra. Y es una orden del Señor. El Señor nos está pidiendo permiso. El Señor está pidiendo permiso a usted, pastor, obispo, líder, hermano que está escuchando. Le está pidiendo permiso. Me está pidiendo permiso a mí. Dice la palabra y es una orden imperativa. Y esa orden la da el Señor. Tenemos que ir, hermano, tenemos que ir. Porque el Señor nos está diciendo. Dice, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Gloria al Señor. El trabajo va a ser fácil. No. De hecho, ayer, le mandé un WhatsApp ahí, un video al pastor de acá. Estábamos predicando ahí, evangelizando en Quilicura, entregando tratados, predicando la palabra. El corazón está duro de la gente, está duro. Rechaza la palabra. Mueve la cabeza, pasa y se burla, se mofa, etc. No importa. Pero el Señor dijo que teníamos que ir, como corderos en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos? Devoran a los corderos, ¿cierto? Pero si el Señor nos envió a esos corderos, a esa corderita que es la iglesia y que eran nuestros 70, el Señor nos va a acordar. A veces tenemos miedo en salir, hermanos. Tenemos miedo en salir. Pero si el Señor nos manda, el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. ¿Puede decir amén ahí en la plataforma? Si el Señor nos manda, Él va con nosotros. Por lo tanto, estos 70 obedecieron, no tuvieron miedo y fueron como cordero en medio de lobos. Gloria al Señor. Versículo 4 dice: y no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Usted se da cuenta de las instrucciones que el Señor le da a estos misioneros? ¿Usted se da cuenta de las instrucciones que el Señor le ha dado a la iglesia durante más de 2000 años? La pregunta es entonces, ¿por qué hay tan poca cosecha de almas? Usted hermano, pastor, líder, acá mismo, hagámonos esa pregunta. Si el Señor da instrucciones específicas a la iglesia y a esos 70, era para fructificar su evangelio. Pero hoy día, ¿por qué hay tan poca cosecha? ¿Estaremos siguiendo las instrucciones del Señor? ¿Estaremos siguiendo las instrucciones específicas de Dios? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera? ¿O lo estamos haciendo a nuestra propia sabiduría? Tenemos que hacernos esa pregunta. Una cosa es que los corazones del mundo, la mía y la gente, los malvados, los perversos, los incrédulos, los que hacen lo malo, su corazón esté duro. Eso es cierto, está duro el corazón. Pero otra cosa es que la iglesia, que las misiones, que la misión del Señor, que los obreros hagan lo que el Señor les dijo que hagan. Y aquí les dice: no llevéis bolsa, no llevéis alforja, no llevéis calzado. En ese tiempo los misioneros caminaban. Y hoy día muchos de nosotros, y me incluyo, hermano, tenemos un vehículo, tenemos una camioneta, tenemos cómo movilizarnos, y aún así nos vamos a las miles. Y a nadie dice saludéis por el camino.
Y ahí también nos vamos a detener un poco. Qué interesante. No lleven alforja, no lleven calzado, no lleven bolsa, no lleven mucho peso, no lleven muchas cosas. Le dijo a sus misioneros, ¿para qué? Para que vayan rápido, para que se movieran rápido. Y porque el Señor les iba a suplir su necesidad. Pero aquí les dice algo más interesante todavía. Les dice, y no saludéis a nadie por el camino. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos entenderlo eso? Gloria al Señor. Por eso que se nos quedó grabada la palabra de la semana pasada. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Y acá hay algo interesante. El Señor le dice a los misioneros en ese tiempo como hoy, a nosotros, que vayamos por el camino, que vayamos. Si queremos entender la palabra, a veces el misionero, el evangelista, el que el Señor lo manda a tal lugar, se distrae por el camino. Empiezan a invitarlo de otros lados y nosotros sabemos que hay un enemigo, Satanás, el diablo y el infierno, los demonios, y que el Señor lo reprenda, que también trabaja. Por eso que el Señor le dijo a los 70, no saludéis a nadie por el camino, vayan a donde yo les digo que vayan y vayan a hacer la misión allá, 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 allá. Pero ahí también hay instrucción específica del Señor. No saludéis a nadie por el camino. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un misionero que el Señor le dijo que tenía que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero que no tenía que saludar a nadie, que no tenía que posar en ningún lugar, sino que tenía que llegar a cierto lugar y hacer la misión de Jesucristo, la misión de Dios. Pero ese misionero no le hizo caso a Dios y se detuvo en un lugar. ¿Y sabe lo que le pasó a ese misionero? Ese misionero fue muerto. ¡Oh, alabanza al Señor! Entonces, ese pasaje, el Señor Jesús que le dice a estos misioneros 70, pasó en el Antiguo Testamento y está pasando hoy también. Porque cuando misioneros el Señor los manda a algo y terminan en otra cosa. ¡Oh, alabanza al Señor! Qué interesante lo que Dios nos está hablando, recordando de las instrucciones que Él tiene para la iglesia. Por eso hoy día hay poca cosecha, como le decía antes. Hay poca cosecha porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos muy cómodos, estamos muy lentos, estamos a veces muy cargados con bolsa, con alforja, con otras cosas materiales que nos están dificultando hacer el trabajo de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no es nada nuevo lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que hacer el evangelismo, la predicación, el llegar a las almas perdidas conforme a su instrucción. Gloria al Señor. Ahí el pastor afuera está conversando con una alma, con una señora, con un alma que está preguntando. El Señor hace como quiere. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor dice que hagamos. Versículo 4. 5. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Gloria al Señor. Y en cualquier casa que entréis, lo primero que tienen que decir, paz sea a esta casa. O como se decía allá en el antiguo Israel, Shalom, que significa paz a vosotros. Cuando el Señor
les dijo shalom, shalom, paz a vosotros. Y es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Si llegamos a un lugar, hermano, tenemos que llegar en paz. Tenemos que bendecir la casa. Tenemos que decirle paz sea a esta casa. Pero a veces llegamos con toda la religiosidad del mundo a la casa. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que la paz que Él coloca en nosotros pueda reposar en esa casa. Porque la palabra dice que el Señor es un Dios de paz. ¿Cierto? Dice la palabra también que el Señor es el príncipe de la paz. ¿Cierto? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener esa paz. Y esa paz tenemos que llegar a darla a ese lugar. Y dice la palabra, versículo 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, mire lo que dice la palabra, vuestra paz reposará sobre él. Oh, alabado sea el Señor. Aquí el Señor está hablando de paz, de una paz espiritual, de una paz en el corazón, de una paz en el alma, que va a reposar en aquellos que tengan el corazón dispuesto. Pero el día lo más que hay en este mundo, y tristemente, para qué no decirlo, también en la iglesia, hoy día no hay paz. Hay discusiones, hay debates, hay peleas. En el mundo hay pelea, hay guerra, hay violencia, hay discusiones ideológicas en la iglesia. O sea, no pasa. Hay contienda y estamos peleando unos a otros y el mundo está yéndose a la condenación. El Señor quiere que haya paz en la iglesia, que haya paz en sus hijos, en los misioneros. Y si ese misionero que el Señor manda, ese lleve la paz a tal lugar, lleve la paz a otro lugar, para que esa paz pueda reposar en la casa. Dice que si hubiese un hijo de paz en ese lugar, la paz de vosotros reposará sobre él. Pero ¿qué nos dice? Versículo 6. Y si no hay un hijo de paz en ese lugar, esa paz se volverá a vosotros. El Señor no se complica la vida, hermanos. El Evangelio a veces nosotros lo complicamos, pero para el Señor es tan simple y para Él fue tan duro morir por nuestros pecados en la cruz, pero Él le dio instrucciones específicas a los discípulos, a los apóstoles, para predicar el Evangelio. El Señor dice claramente, si en ese lugar donde ustedes van, a esos misioneros, si hay un hijo de paz, la paz reposará sobre él y sobre esa casa. Pero si no, esa paz se volverá a vosotros. ¿Están siempre con eso? Eso significa que nosotros no tenemos que obligar a la gente. A veces nosotros somos tan religiosos que queremos obligar a la persona a que acepte la gente. Pero es la palabra que esa paz reposa sobre las personas si esa persona está dispuesta a recibir esa paz. Y si no, esa paz se vuelve a nosotros y podemos seguir el camino. Dice el versículo 7: y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, mas no paséis de casa en casa. ¿Se dan cuenta? Y perdón, hermano, en esta predicación que sea majadero, pero el Señor Jesucristo le sigue dando instrucciones a los misioneros, le sigue dando instrucciones a la iglesia, cosa que a veces no estamos siguiendo. Dice
y posar en el lugar, y comer y beber todo lo que ordene. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso que el Señor en una oportunidad le decía también a los discípulos y a la iglesia naciente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El Señor sabe que necesitamos para movilizar, el Señor sabe que necesitamos para comer, el Señor sabe que necesitamos trabajo, el Señor sabe que necesitamos para el mantenimiento diario. Claro que lo sabe, pero el problema es que nosotros a veces buscamos las cosas materiales y lo espiritual, el reino de Dios, lo dejamos en segundo lugar. Y es al revés. Por eso el Señor dijo a todos misioneros: no vayan con bolsa, no vayan con alforja, no vayan con zapatos, porque yo se los voy a proveer. Posen en esa casa y van a poder comer, beber, les van a dar vestido, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién produce eso, hermano? El Señor. Pero hoy día hay una afán, ya hay una ansiedad, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. El afán y la ansiedad es como el distractor que pueden haber tenido esos misioneros en el camino. Y eso está distrayendo hoy a la iglesia. Por eso que el Señor dijo a estos misioneros, como nos dice hoy a nosotros: y no saludéis a nadie por el camino, porque hay distractores, hay cosas que nos están distrayendo, hay cosas que nos están desviando del camino que el Señor quiere que vayamos y que hagamos a los lugares que lleguemos. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Dice: y posar en aquella misma casa, versículo 7, comiendo y bebiendo lo que ordene, porque el obrero es digno de su salario. Mas no paséis de casa en casa. Yo te doy instrucción más del Señor. Qué bendito es el Señor, hermano. ¿Cómo le dio la instrucción a estos varones, a estos misioneros? Y que debería ser un ejemplo para hoy, para la iglesia, para nosotros. Y el Señor les dice: no paséis de casa en casa. O sea, el Señor incluso a estos varones les dio discernimiento espiritual para que no vayan donde ellos quisieran. Porque ¿qué es lo que iba a suceder? Si usted se puede pensar y puede analizar ese versículo, ¿qué iba a pasar con esa casa donde ellos iban a posar, donde ellos iban a ir, iban a ser, iba a ir un hijo de paz, y que iban a comer y beber, iban a sustentarse? Esa misma familia, esa misma casa, seguramente les iba a decir a otros vecinos que llegaron unos varones del Señor, ¿cierto? Y a lo mejor les iban a decir: invítenos para allá, invítenos para acá, invítenos para otro lado, ¿cierto? Y eso pasó. Pero el Señor les dice: no pasen de casa en casa. Si el Señor colocó la posibilidad de ellos llegaran a esa casa o a tal lugar, vayan a ese lugar, pero no pasen de casa en casa. Y hoy día también está pasando lo mismo en la iglesia. A veces pasamos de casa en casa solamente para otras cosas y no para lo que el Señor quiere. Que Dios nos ayude, hermano, porque en ese aspecto tampoco estamos siguiendo las instrucciones del Señor. Si el Señor nos manda a tal lugar, en ese lugar tenemos que posar y después nos tendremos que retirar de él. Pero el Señor no está diciendo: vayan a ese lugar y después vayan al otro, y se lo invitan para allá, vayan para todos lados. Como les decía antes, el Señor no es desordenado. Y andar de casa en casa es andar desordenado.
que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta que el Evangelio no es como nosotros creemos que es? Si queremos ser de bendición en un lugar, sigamos las instrucciones del Señor. Versículo 8. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, fíjese hermano, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tal cual como comenzó su ministerio Juan el Bautista, tal cual como comenzó su ministerio el Señor Jesús. Lo primero que él decía en la ciudad donde iba o donde iban los dos, lo primero que decían, hermanos, era: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. No decían otra cosa. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor aquí en el versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comenzar a decir lo siguiente: primero sanar a los enfermos y decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted se acuerda de lo que pasó con un varón que se llamaba Zaqueo y que al Señor Jesucristo lo empezó a observar desde un árbol sicómoro o sicomoro? Dice que este varón era un hombre que había estafado, que había robado, que había hecho lo malo delante del Señor. Y el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja, porque hoy tengo que reposar en tu casa. Y el Señor, cuando llega a esa casa, dice que el Señor le dice: hoy ha venido el reino de Dios a esta casa. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Dice que Zaqueo todo lo que había hecho lo malo lo devolvió cuadruplicado. ¿Quién hace eso? El Señor. Entonces lo primero es, cuando lleguemos a un lugar, bendecir el hogar, bendecir la casa, bendecirlo con paz. Y el Señor se encarga de lo difícil. Lo mismo pasaba con aquellas ciudades. Si esos misioneros iban a tal lugar y lo recibían, bendecir el lugar, bendecir el lugar, y el reino de los cielos se acercaba. Pero a veces la iglesia se complica tanto, ¿no? Nos complicamos el incluyo para ir a predicar a tal lugar. Y dicho sea de paso, el Señor quiere que la iglesia vuelva a este tipo de misiones, de dejar los pies en la calle. Estamos muy encerrados. También hace una semana atrás hemos hablado, estamos muy encerrados como iglesia, y el Señor quiere que nos empecemos a mover para que el reino de los cielos se acerque al narcotraficante, se acerque al que hace lo malo, se acerque al ladrón, se acerque al corrupto, porque Él quiere que el reino de Dios, que es el Señor Jesucristo mismo, se acerque a aquel lugar, y para eso nos tiene a nosotros. Pero para esto hay que seguir ciertas instrucciones. Si vamos a un lugar y nos reciben, bendecir el lugar, ¿cierto? Es tan simple como eso. Pero el versículo 9, mire lo que dice. El versículo 10. Mas en cualquier ciudad, escuche bien, hermano, pastor, obispo, encargado de obra que vea esta palabra, ojalá que la vea. Mas en cualquier lugar donde entréis y no os reciban, salid por las calles diciendo: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Le vuelvo a reiterar, hermanos, a veces nosotros como iglesia, como evangelistas, como predicadores, como pastores, como misioneros,
complicamos la vida. Nos complicamos la existencia y el Señor no se la complica. Si tú vas a un lugar a predicar la palabra del Señor y te reciben, gloria a Dios por ese lugar. Pero si tú vas a predicar a otro lugar y te echan los carabineros y te echan la autoridad y te dicen que bajes el parlante y te molestan y te echan de ese lugar. Amén. Lo acaba de decir el Señor. Pero si ustedes misioneros 70 van a ser un lugar y en esa ciudad no los reciben. Hay otro pasaje que dice por ahí: sacudir el polvo de vuestros pies y salir de ese lugar. ¿Están haciendo como eso? Pero a veces como iglesia somos confrontacionales y el Señor no nos llamó a pelear, a ser confrontacionales, sino que a predicar el Evangelio en muchos lugares. Pero van a haber lugares donde no nos van a recibir, porque como dice la Escritura, no es de todos la fe. Por lo tanto, el Señor no va a obligar a nadie. Y le dice tan simple a estos misioneros como hoy a nosotros, que tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies y sacudirlo contra esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. Pero saber que el reino de los cielos se ha acercado igual a ese lugar. El Señor cuenta, anota a los lugares que el Señor nos envía, Pastor Sergio, Pastora Marcela, hermano Francisco. ¿Por qué? Porque también hace unas semanas atrás el Señor decía en Mateo 24 que sería predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces me fin, para testimonio, o sea, la gente va a saber que allá anduvieron unos hermanos predicadores hablando de Jesucristo, pero nosotros los echamos. ¿Están seguros? Y a veces lo complicamos. El Señor dice: vayan a este lugar, prediquen la palabra. Si no lo reciben, salgan. ¿Por qué? Versículo 2. Yo digo que en aquel día, en ese día que se acerca, era el día del Señor, será más tolerable el castigo para Sodoma, o también para Gomorra, como dice en otro evangelio, que para aquella ciudad. O sea, hoy día despreciar al Señor es terrible. A veces nos sentimos, y así me sentía yo en Quilicura, me sentía despreciado. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a hacer una gráfica, a ver si lo tengo por acá. No sé si lo tengo por acá. Un tratado evangelístico, un papelito para que la gente leyera al Señor, se lo entregara. Así es el. Yo al principio pensaba que me estaban a mí despreciando. Yo tengo a mejor pastor, evangelista, iglesia que no quiere salir a predicar a la calle, siempre lo mismo. Que a usted lo van a despreciar, que a usted lo van a omitir, que a usted lo van a destruir, pero no es a nosotros, es al Señor. ¿A quién representamos a esta tierra nosotros? ¿Nos representamos a nosotros mismos o al Señor de la Biblia? Nosotros representamos, somos como embajadores del reino de los cielos. Y si un embajador va a un lugar y no lo recibe, ¿qué hace ese embajador? ¿Se retira de aquel lugar? ¿Está haciendo eso? Entonces a veces cuando hay desprecio, pensamos que ese desprecio es para nosotros, pero es para el Señor. Por eso que dice que más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio, pero no lo quiso. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener fuerza, como decía la pastora delante. El Señor da fuerza como el búfalo. Y lo dice la palabra. Él da fuerza al que
2023, que sigamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor diga. A veces el desprecio. El otro día el pastor Mano Sergio abrió el templo, puso un amplificador para poner predicación y música cristiana acá afuera, y abrió el templo disponible el día jueves, y le reclamaron porque estaba muy fuerte el parlante y que le molestaba a las personas. Bajamos parlante, el pastor bajó parlante y sacamos problemas. Pero van a haber lugares donde nos van a despreciar, pero no a nosotros, no a ustedes, no a usted, pastor, que está ahí, hermano que está ahí en la plataforma, sino que lo van a despreciar a él. Como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y con esto termino, en San Juan 17, si que no me equivoco: si a mí me aborrecieron, dice el Señor, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Así que no nos tienen que extrañar. No es de toda la fe, pero el Señor quiere que igual el reino de los cielos se acerque a tal o cual lugar, pero por sobre todo nosotros como iglesia tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Si seguimos las instrucciones del Señor Jesucristo, que designa, que envía y que da instrucciones detalladas, Él bendecirá el trabajo. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y que esta palabra nos pueda hacer meditar. Y no nos compliquemos, hermanos. Si el Evangelio es sencillo, el Evangelio no tiene que ser una carga. El Evangelio es sencillo. Usted predica la palabra y la gente la acepta. Y el que no la acepta, amén, no hay problema. Dios sabe lo que va a hacer. Oremos al Señor Padre Celestial, damos la gracia en esta mañana, en esta tarde.